Les voy a ir citando y se van incorporando a la mesa, ¿de acuerdo? Bien, Sebastián Garrido, Motos Garrido, Comercio y Servicios de Alhaurín de la Torre. Sebastián y su empresa son un ejemplo de cómo desde un taller tradicional, de un sector muy competitivo y muy saturado, se puede alcanzar la excelencia comercial y el servicio realmente excepcional. Sube, Sebastián. Manuel Gordillo, Alhora Tour, turismo rural y de aventura de Alhora. Su empresa nació al calor de un recurso turístico excepcional como es el Caminito del Rey. Manolo. José Antonio Millán, Hierros Europa, Industria Auxiliar de la Construcción, de Coim. Una excelente muestra de cómo el sector es capaz de afrontar la innovación, la especialización y la más alta calidad en el nivel de construcción, con importantes obras realizadas en la provincia de Málaga y fuera de ella. Estaba prevista la presencia de Antonio Mora, de Mora Salazar, Industria Auxiliar de la Construcción, de Cártama. Probablemente no ha podido venir, está teniendo problemas. Esta empresa es un ejemplo de cómo la empresa vinculada a un origen agrario puede transformarse hasta participar en proyectos de exigencia técnica y seguridad altísima. Por ejemplo, ha cubierto la frontera norte de la OTAN porque todas las concertinas que se han puesto en Polonia se han hecho en Cártama. Bien, José Francisco Padilla, Licasoft, Servicios de Software y Comercio Electrónico, de Pizarra, es una buena muestra de cómo la cultura tecnológica de ese concepto, que es el parque tecnológico, ha trascendido también al interior de la provincia, abriendo nuevas posibilidades y a miles de empresas está ofreciendo la posibilidad de vender sus productos al mundo a través del comercio electrónico. Toñi Bravo de Aceitunas Bravo. Además, muy importante, industria agroalimentaria, de Alhaurín el Grande. Lleva al mundo una de las grandes referencias, la aceituna de mesa manzanilla loreña de Málaga con denominación de origen cualificada. Pasa, Toñi. Explicaros que es la federación que aglutina al empresariado del Valle del Guadalhorce, 6 localidades, además de las localidades limítrofes de la comarca, 902 empresas a fecha de hoy, algo más de 7.000 empleos directos. Y lo que más nos enorgullece de nuestro concepto es haber conseguido alcanzar un equilibrio y colaboración con las instituciones que antes nunca se había visto. Y es curioso que el sector privado se ha podido poner de acuerdo donde la competitividad es máxima y estamos viendo que esa relación con los ayuntamientos en muchos casos está llevando también esa inercia a la parte pública, a la parte política y a la parte institucional. Tenemos grandes proyectos en marcha con algunos ayuntamientos, de los que estamos muy agradecidos, y una línea de colaboración importantísima con instituciones como la Diputación de Málaga o la propia Junta de Andalucía. Bien, agradecemos al Ateneo de Málaga la oportunidad de conversar con nosotros y de presentar la comunidad empresarial del Valle del Guadalhorce en Málaga. Lo hacemos con gratitud y con el deseo de que este encuentro marque también un inicio de la relación de colaboración entre la cultura emprendedora, que también es cultura, y la cultura con C mayúscula, que representa el Ateneo. Cuando el arte y la empresa se encuentran y se entienden, surge una fuerza transformadora que ha acompañado algunas de las etapas más brillantes de la civilización humana. Nuestro ángulo es muy pequeñito, pero en nuestro ángulo podemos hacer un gran trabajo, poco que nos pongamos de acuerdo. Durante mucho tiempo el motor de nuestra comarca fue, sobre todo, la agricultura tradicional. Y esa realidad ha cambiado profundamente y además lo ha hecho para bien. Antes vendíamos nuestros cítricos a operadores de fuera, que eran quienes capturaban buena parte del valor añadido del producto, y aportábamos también mano de obra intensiva al sector turístico de la Costa del Sol y a la construcción de la Costa del Sol. Como veis, en apenas 50 años, el Valle del Guadalhorce también ha experimentado una transformación, como ha ocurrido con nuestra capital de provincia, Málaga, en cuyo concepto estamos completamente integrados. Hoy contamos con un sector agroalimentario cada vez más potente y especializado e innovador. La idea no es la agricultura tradicional, antes hablábamos de las explotaciones ganaderas, es que el concepto no es ese. El concepto nuestro es el de la industria agroalimentaria.
es que se están haciendo cosas tan maravillosas como coger un cítrico, cortarlo en rodajas en forma de media luna, darle un choque de hidrógeno a menos 167 grados y venderlo a la Alemania para que el alemán se eche su gin tonic. Estamos haciendo cosas como liofilizar tomate y es tan competitivo que lo estamos vendiendo en México, de donde vino la planta. Y eso se está haciendo en Álora, se está haciendo en Alorín, se está haciendo... En fin, la idea transformadora de la industria agroalimentaria es muy interesante. Antes no teníamos ese sector y estamos muy orgullosos de que ese sector cada vez sea más pujante. Nuestra industria de la construcción y su sector auxiliar se han especializado y ya contamos con empresas en la comarca que han participado en algunas de las obras más emblemáticas de España. Ayer comentábamos en uno de nuestros eventos, coincidimos con la persona que lo hizo, que por fin ya no va a llover, ya no va a caer agua en la Catedral de Málaga, porque lo ha impermeabilizado una empresa nuestra. Es decir, que las cotas de desarrollo y de tecnificación de la empresa auxiliar de la construcción en el Valle del Guadalhorce está teniendo unas cotas extraordinarias. Hay grandes infraestructuras en España que ya la están haciendo empresas nuestras, con mano de obra de aquí. Y además, nuestros pueblos se consolidan cada vez como una alternativa residencial de gran calidad, con servicios muy avanzados, pero sin perder su identidad cultural, su historia y esa cultura acogedora. Hemos querido invitar a algunas de nuestras empresas, hemos intentado hacer un promedio de lo que es nuestro colectivo y podríamos decir que es bastante fiel y que representan muy bien el promedio de la diversidad y la capacidad y el pulso empresarial del Valle del Guadalhorce. Nosotros no hemos comentado las preguntas, no nos hemos reunido para nada y lo que va a salir de aquí hoy va a ser en realidad la medida de lo que pensamos todos, cada uno desde su punto de vista y desde su empresa. Bien, a ellos, a todos, os voy a trasladar, primero voy a pedir que os presentéis en un pitch muy rápido. ¿Cuáles son, en vuestra opinión, las grandes potencialidades del Valle del Guadalhorce y qué puede ofrecer nuestra comarca al mundo? La segunda pregunta sería, ¿qué está ofreciendo de verdad, qué está frenando de verdad el crecimiento de nuestras empresas y qué habría que hacer para desbloquearlo? Y la tercera, ¿qué gran oportunidad no deberíamos dejar pasar como comarca y qué colaboración hace falta para transformarla en empleo, productividad y actividad económica? Bueno, mi nombre es Sebastián Garrido, represento la empresa Motor Garrido, que lleva hace 35 años funcionando, mi padre la fundó, y se dedica al servicio integral de la moto y del motorista. Y lo compone mis 2 hijos, mi mujer y 50 y pico empleados más. Y sobre lo que me pregunta Pablo, pues me reitero en todo lo que ya se ha dicho aquí, que es lo que más o menos quería decir, y el potencial que tiene, bajo mi punto de vista, es que es muy bueno para el futuro por el tema de que Málaga se ha quedado pequeña, no cabe ya más vivienda, muy cara, y las personas tirarán para la frontera, que es el Valle de Guadalhorce. Y hay que aprovechar eso, pienso yo. El tema de los alcaldes que están aquí, pues deberían, bueno, ya lo habéis dicho, tenéis que enfocar mucho en el crecimiento industrial y en la vivienda, porque todo el mundo va a querer empezar a vivir de Alaurín de la Torre para arriba, está claro. Después va a Alaurín Grande, Pizarra, Álora y así. Y no sé, creo que se podía trabajar más en el tema de formación laboral, que falta un poco de mano de obra cualificada para muchos sectores y no sé lo que decimos porque como lo habéis dicho todo no me habéis dejado nada más, yo venía muy preparado y sobre, bueno, tenemos la ventaja de tener un aeropuerto internacional cerca, que vienen 14 millones de turistas todos los años según he leído. Y eso se puede aprovechar para el turismo rural de la zona, de la comarca, y el tema de hoteles y eso, Caminitos del Rey, de todo lo que tenemos. Porque el tema de agricultura creo que es una gran potencia ya, y que todavía irá más. Vamos, que eso no se va a quedar aquí en el momento que estamos. Y se puede potenciar también la comunicación entre los pueblos. Creo yo, ahí falta a lo mejor trabajar un poco más. Que uno de Alaurín de la Torre, si queréis Álora,
que pueda ir con más facilidad de la que hay hasta ahora, o a cártama o pizarra, que ahí es donde se puede trabajar, para trabajar más en unión, en conjunto, todos los pueblos de la comarca. Creo que lo he dicho todo en las 3 preguntas. He mezclado un poco. Pues nada, muchas gracias. Pues muy buenos días. Mi nombre es Manuel Gordillo. Yo soy el director del grupo Aloeratur. Ahora nos dicen CEO. Ya no somos directores, somos CEO. Aloeratur nació cuando nació en el Caminito del Rey, hace 11 años. Ahora ya somos 4 empresas en el grupo. Sobre todo nos dedicamos y estamos especializados en el turismo en el Caminito del Rey y su entorno, que incluye todo el valle del Guadalhorce. Estamos ubicados en Álora. Y también tenemos agencia de viaje, tenemos un restaurante, tenemos alojamientos. Lo mejor de todo es que tengo una peluquería. La mejor noticia es que esa peluquería no soy yo el peluquero, porque si no tendríamos un problema. Lo regenta mi mujer, que es una gran profesional, ¿no? Y nada más, encantadísimo de estar esta mañana aquí con todos vosotros y a ver si podemos aportar algo interesante a este día. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias por la invitación, que me quedaba fuera. Yo soy Toño Bravo, tengo una gerencia compartida con María José, mi hermana. Somos CEO de Aceituna Bravo, una empresa familiar consolidada ya de hace 50 años. Y nos encontramos en Alhaurín el Grande. Nuestra empresa es agroalimentaria y producimos los frutos de la tierra. De hecho, tenemos una asociación desde hace más de 20 años, la Asociación de Aderezadores de Aloreñas de Málaga, con la cual conseguimos, gracias al GDR, pues, la primera denominación de origen de aceitunas de mesa de Málaga, la aloreña, en la cual he sido presidenta durante 6 años, ahora soy vicepresidenta. Y además de eso, pues ofrecemos muchos productos, todos los productos envasamos y producimos y distribuimos tanto nacional como exportamos fuera de España. Y contestando un poco a las preguntas que nos había comentado Pablo antes, yo pienso que lo principal, lo mejor que tenemos aquí en el Valle del Guadalhorce es primero el sector agroalimentario fuerte, consolidado y lo que se está trabajando sobre él, y eso es un factor principal. Después también el grupo de empresas que tenemos tan fuerte, ya tan consolidado también, y después también por otro lado pues la estrategia donde nos ubicamos, ¿no? Lo que es en el núcleo, en el centro de Málaga, y eso pues hace de que son pilares fundamentales pues para que nuestra empresa vaya creciendo. Como poder mejorar, pues yo creo que podríamos mejorar mucho, y aquí se ha dicho y estoy totalmente de acuerdo, las infraestructuras. En la infraestructura, en darnos a conocer, tanto en carretera como en otra cosa que también ha comentado que es muy importante, la formación, la mano de obra tan necesaria que tenemos y que nos hace falta, y eso para nosotros creo que ahí podríamos mejorar muchísimo. Y ya por último, pues decir también de que las ventajas que tenemos, yo creo que como empresarios, para nosotros, yo creo que el asociarnos a sociedades como asociaciones, como gracias al GDR, gracias a la Diputación de Málaga, gracias a la Consejería, es que tenemos que dar las gracias. En particular, nosotros tanto somos pioneros en Gustos del Sur cuando se ha formado ahora, mucho antes se formó Sabor a Málaga, que también funciona. Ayer aterrizamos de una misión comercial con la Cámara de Comercio y Diputación de Málaga, que tuvimos la oportunidad de ir a Varsovia. Hemos estado toda semana allí vendiendo nuestros productos y la verdad es que ha sido una experiencia inolvidable e interesante y muy fructífera.
Y asociaciones como Federorse para nosotros es fundamental también desde que está ahí, porque yo siempre pienso que la unión hace la fuerza y para nosotros es fundamental, y animo a todos los empresarios de que se unan a todo tipo de asociaciones y ayuda, porque al fin y al cabo nosotros tenemos que ir de la mano. Ya estamos preparando alimentaria, que nos vamos el domingo para montar allí, y tenemos que ir de la mano de bien consejería, bien diputación, y simplemente agradecer y animar a todos a que sean partícipes y sobre todo Federorse. Buenas tardes, soy José Antonio Millán Guerrero, represento a la empresa Hierros Europa. Estamos ubicados en Coín y nos dedicamos a la fabricación, instalación y montaje de estructuras y carpintería metálica en general. Estamos especializados en temas de curvado y de deformación de metales. Trabajamos principalmente para grandes promotores, constructoras y algunos talleres. También damos servicio a terceros. A modo de ejemplo, uno de los muchos proyectos que hemos realizado es el Museo Thyssen. Hicimos la reforma y remodelación del museo, y es que acabo de pasar por ahí esta mañana y me he recordado las puertas del museo las llevamos a realizar nosotros. En fin, llevamos muchos años en el sector y nos debemos a nuestros clientes y a hacer bien nuestros proyectos y nuestro cometido. Muchas gracias. Pues yo soy Francisco Padilla, Juanfran. Mi empresa es Linkasoft. Nosotros nos dedicamos a hacer web y sobre todo a que la gente después venda o capte leads, capte gente interesada para su empresa. ¿Vale? Trabajamos con toda España, trabajamos desde Pizarra. Tenemos 18 trabajadores, 22 años en activo. Y yo voy a contestarme las preguntas. Antes de nada quería agradecer al Ateneo el que nos invite, que nos dé voz a los empresarios. Y sobre todo, Tomás, a ti personalmente, dentro de las ponencias me han gustado mucho las propuestas que tú has hecho para tener una red comarcal de que los artistas, las obras, los grupos de teatro, todo eso se puedan mover y tengan ese mercado que al final puedan ir mostrando por ahí. Entonces, eso sí que es verdad que ojalá dentro te salga todo, pero eso es verdad que lo veo súper interesante. Con respecto... Yo espero que lo hagas tú. Vale. Ahora hablamos, ¿no? No. Mira, yo con respecto a las preguntas o los retos que tenemos nosotros, yo sí que es verdad que creo que tenemos un activo, yo hablo en clave tecnológica, es verdad, o de sociedad de la información, es decir, ampliamos un poco más. Pero yo sí que creo que nosotros tenemos un nivel de formación bastante bueno, es uno de los activos más grandes que tenemos en el Valle del Guadalhorce. Tenemos ahora mismo 5 universidades activas, ya con 3 privadas funcionando y 2 públicas, y probablemente el año que viene tengamos una más, que es la UCAM. Esto a nosotros nos sirve mucho porque nuestro capital principal es humano. Es más, yo creo que la tendencia de Málaga va por ahí. O sea, que en esa parte no es solo el Valle del Guadalhorce, sino por ahí. La formación dual es muy interesante, está ayudando, hay que perfilarla mucho todavía, pero el acercar a la parte formativa a la parte laboral ya, eso sí que es verdad que el alumno avanza mucho. Y eso nosotros nos hemos encontrado que da bastante facilidad. Los retos que tenemos nosotros, o lo que nos está frenando al menos, que yo creo, si hay gente que pide viviendas, hay constructores, promotores que quieren hacerlas o que quieren hacer este tipo de cosas, la burocracia lo frena mucho. La burocracia es un problema que tenemos nosotros bastante grande, que no le da una respuesta real en el momento, no te da respuesta en tiempo real. Antes hemos estado hablando del desdoblamiento de la autovía, que prácticamente se va a quedar corto cuando llegue. Entonces, eso sí que es verdad que a nosotros, después lo que nos pasa a nosotros en el Valle del Guadalhorce es que tenemos o naves industriales o tenemos locales comerciales y hacen falta metros de oficina, muchos metros de oficina, porque hay empresas que en el parque tecnológico ya estamos viendo lo que se comentaba anteriormente, de un gran megapolígono. Eso está pasando en el parque tecnológico, tiene sus propias colas, sus propias entradas, tapones, esas cosas hay que intentar solucionarlas. Y nosotros, yo he estado viendo entre la Fundación Unicaja y el INE, que son los datos que más cercanos hay, el PIB del Valle del Guadalhorce ronda entre 1.800 y 2.000 millones de euros. Es decir, nosotros tenemos que facilitar todas las cosas, todos los retos
para que pasemos a 3, 4 o 5.000 millones de euros, que es un poco lo que nosotros queremos, y darle respuesta sobre todo a esta demanda o a esta ola de movimiento que tiene ahora mismo Málaga, que es verdad que nos está trayendo a nosotros un montón de cosas. Nos queda, creo que he dicho la oportunidad, lo que nos frena, yo creo en principio poco más. Intentar sobre todo darle agilidad y darle importancia al capital humano que tenemos nosotros. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, yo creo que, a ver, el Valle del Guadalhorce tiene una gran ventaja y a su vez es el gran inconveniente que ha tenido para funcionar como una unidad desde un punto de vista político y social. Siempre ocurre que nosotros pensamos en la comarca de Ronda y es Ronda, con sus pueblecitos satélites. Pensamos en la comarca de Antequera y es Antequera con sus pueblecitos. Pero pensamos en el Valle del Guadalhorce y es que no hay un pueblo muy grande y muchos pueblecitos pequeños. Hay unos pueblos con una historia tremenda, tanto como lo tiene la capital. Y ese concepto tenemos que comprender de que la forma de prosperar es partir de un concepto honesto y colaborativo. Yo no puedo ser el centro del mundo. Es que el centro del mundo no está en el Valle del Guadalhorce, tampoco está en Málaga, tampoco está en España. Y tenemos que ser conscientes de que tenemos que colaborar y tenemos que ayudarnos. El surgimiento y el nacimiento de Fede Lorci y la consolidación a partir de ese concepto, y yo pienso que si lo podemos hacer nosotros, que nos dedicamos a competir entre nosotros de una forma bárbara para salir adelante, se puede hacer a todos los niveles. Y esa unión es muy importante porque 250.000 personas con un potencial económico potente, con una capacidad de innovación, con talento y con una historia como tienen nuestra comarca, los pueblos de nuestra comarca, pues sería imparable. Y podría aportar mucho más al concepto de Málaga, en el que ya, como decía al principio, estamos completamente integrados, que yendo por separados. Hay que ordenar un territorio y es imposible. El territorio hay que verlo en el contexto de donde estamos, del área metropolitana. Y tenemos que ordenar el territorio. Unos pueblos tienen potencial para unas cosas, otros tienen para otras. Nosotros lo tenemos muy claro y no tenemos ningún problema con eso. Y se están desarrollando proyectos emblemáticos nuestros en algunas localidades, pues porque esos ayuntamientos han tenido la iniciativa de colaborar con nosotros. Es decir que, igual, la idea que queremos trasladar nosotros un poco a las instituciones que están presentes es que impulsen esa colaboración, si es posible, porque se podría hacer. A nosotros nos está yendo muy bien y si el concepto se extrapola, seguro que a la comarca también le podría ir muy bien. Y nosotros hemos querido hacer una intervención breve, porque no somos políticos y no hablamos tan bien, ni tenemos tanta... Entonces la idea era mantener un coloquio con vosotros, si queréis, y lo principal que pensábamos cuando aceptamos la invitación a esta mesa es trasladar la realidad de lo que es el empresariado del Valle del Guadalhorce al concepto de Málaga y dentro de Málaga. Es decir, que aquí no hemos preparado nada, hemos venido pecho descubierto y la idea era simplemente que conocierais cómo es un promedio del empresariado del Valle del Guadalhorce, que como veis ha cambiado mucho de una agricultura tradicional, como os decía antes, a ese concepto de industria agroalimentaria completamente pionera como tenemos ahora, que es importantísimo protegerlo y potenciarlo. A ver, producimos mermelada, producimos queso, producimos aceitunas con denominación de origen, tenemos el tomate huevo toro, tenemos aceite de una calidad excepcional y así muchos productos. La Vega se está llenando de aguacates. Es decir, que ese sector hay que mirarlo con la importancia que tiene. Después el sector turístico igual, ¿verdad? Ha sido un antes y un después. El concepto de turismo interior, ¿verdad, Manolo? Sí. Turismo de aventura. Ahora, por ejemplo, es un antes y un después, después del Caminito del Rey. Ha cambiado. Yo estoy de acuerdo en mucha argumentación que habéis expuesto anteriormente. Entonces no quiero ser reiterativo sobre lo mismo, ¿no? Hay una cosa que sí estoy muy de acuerdo, que crecer desorganizadamente nos llevaría a resultados bastante negativos. Entonces, estamos en una comarca que tiene una ubicación estratégica, eso no nos cabe ninguna duda, pero esa ubicación estratégica hay que organizarla de forma inteligente, de forma ordenada, porque nos puede llevar al resultado peor que mejor, que el esperado. Con respecto al tema de turismo, pues estamos en un sitio espectacular. Es decir, vamos a pasar de que nos estamos tomando un espeto de sardinas y una hora después estamos en el Caminito del Rey. Eso lo tienen muy pocos lugares. Si a eso además le sumamos un aeropuerto internacional que el año pasado
marcó récord histórico con, si no recuerdo mal, 26.760.000 pasajeros. Estamos hablando de casi 27 millones de personas que entran por ese aeropuerto. O sea, es una oportunidad en todos los aspectos. Si además de todo esto, realmente es una comarca que tiene margen de crecimiento, es real, no es algo ahí que se vende como humo. Y si hay una serie de proyectos que acompañan a ese desarrollo turístico, como es esa senda verde del Valle del Guadalhorce, que nos puede traer gente que va a venir caminando, haciendo casi 60 kilómetros con nuevas pernoctaciones, gente que se va a gastar el dinero, gente que va a crear nuevos puestos de trabajo. Si a eso le sumamos la riqueza cultural que tiene todo el valle, la agricultura, si le sumamos el talento, todos los productos turísticos, yo un poco me baso en el tema turístico porque el otro lo habéis tocado, no lo voy a otra vez a repetir, ¿de acuerdo? Toda esta apuesta turística de calidad y servicio, que es lo que trae realmente el turista que nos interesa, no la masificación. Si todo eso lo sumamos, pues nos da un resultado de Valle del Guadalhorce, de una identidad de marca que la podemos desarrollar perfectamente. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros en que ese cuello de botellas que tenemos actualmente da lugar a que el crecimiento también tarde más en muchos conceptos. Una empresa o las empresas que hay crecer a sabiendas, como bien habéis expresado anteriormente, de que se puede tardar 1 hora en llegar a Málaga, pues eso es un problema que tenemos por ahí. Y para terminar, las oportunidades que da el Valle del Guadalhorce, pues son muchísimas. Lo que pasa es que tenemos que plantearlos una cosa, si me permitís la licencia, ¿qué queremos ser cuando seamos mayores? Es decir, ¿queremos que el Valle del Guadalhorce sea una comarca dormitorio o una comarca en pleno crecimiento? Esa es una estrategia común, que bien lo hemos reflejado todos, es un plan estratégico común para tener muy claro qué queremos ser en la comarca del Guadalhorce, o dormitorio o crecimiento. Y las dos cosas de verdad que para mí no son compatibles, ¿eh? O decidimos una cosa o decidimos la otra, pero las dos a la vez va a ser bastante complicado. Y bueno, pues eso, me has dado 3 minutos, creo que me ha sobrado medio minuto, me he portado bien, ¿eh? Y es un poco lo que quería aportar a esta mañana. Muchísimas gracias. Tony, hablábamos hace un momentillo sobre la industria agroalimentaria y la capital importancia que tiene y lo distinta que es la industria agroalimentaria que nos definían hace un momentito en la mesa de alcaldes y la realidad que nosotros tenemos. Vosotros, por ejemplo, producís una aceituna de mesa de una calidad excepcional con denominación de origen cualificada y la estáis exportando al mundo. ¿Cómo ves el sector agroalimentario? ¿Cómo ves el futuro de nuestro sector agroalimentario en este contexto de la marca metropolitana? Porque no es una cuestión de espacio, es una cuestión de marca y de espacio, pero para tener una industria, no para tener miles de hectáreas de explotación. Lo que nos da potencia, lo que nos da autenticidad y lo que nos da la generación de renta endógena es la producción y vender fuera, exportar. Entonces, nuestro concepto agrícola es muy industrial, pero hay muchísimo por desarrollar ahí y además ya se están haciendo cosas interesantísimas. Pues sí, totalmente de acuerdo. Nosotros la verdad es que nuestro principal problema en el aspecto de eso es que nosotros aquí tenemos minifundios y nuestra variedad loreña no puede competir con calidad con cantidades de otras variedades, pero sí con calidad y de hecho la denominación de origen es el sello identificativo que lo hace. Nuestra aceituna es totalmente distinta a otras y para eso está demostrado ante Bruselas y ante el mundo pues de que tiene unas características diferentes y eso es lo que hace. Y sí, tiene sus limitaciones. Sobre todo nosotros, yo siempre lo digo, no estaríamos aquí sin el principal. Para nosotros el principal es el agricultor y ese es el que tenemos también que potenciar y tenemos que
que ayudar en el aspecto de... Aquí tenemos nuestro delegado, que quiero agradecer por toda la labor que hace con todos nosotros, y eso es lo que para nosotros es lo fundamental, ¿no? De que eso no se pierda, de que esa tradición, esa cultura, aunque sea minifundio, ¿no? Pero que nuestra aceituna y todos los productos en general, con ese valor que tiene de más, porque no por cantidades, pero sí por calidad, pues ahí es donde nosotros tenemos que volcarnos, y eso, las formaciones que se hacen, los cursos de poda, de cata, de tala, de todo esto para nosotros. Ayudamos al agricultor, y después nosotros pues en nuestro lo que hacemos es distribuir y después potenciar, ¿no? Porque ojalá, yo muchas veces digo, siempre nos faltan aceitunas a final de campaña, digo, ojalá pudiéramos producirlas todas gordas, parejas y buenas, pues por eso, porque intentamos, la verdad, que hacer una labor también de difusión y de promociones para vender más, y luego pues nos encontramos con que después de estos 4 o 5 años de sequía como hemos tenido y hemos sufrido en nuestras carnes, pues es muy difícil mantener una empresa, es muy difícil de intentar de abrir mundo, de abrir fronteras, de llevar tu producto lejos, cuando después te encuentras esas limitaciones, ¿no? Y eso es lo que tenemos nosotros que seguir ayudando, y sobre todo con la consejería y con Diputación, pues ir de la mano siempre juntos. Muy bien. Insisto que la industria agroalimentaria a nosotros nos ha dado un plus que antes no existía. Hemos hablado antes de que éramos los albañiles de la Costa del Sol, y ahora la industria auxiliar de la construcción nos está dando otro impulso muy interesante, que tampoco es la industria normal de los albañiles, que hay una industria muy tecnificada que está construyendo en los principales proyectos del país. Hace un momentillo decía que la frontera norte de la OTAN ha salido esa concertina de Cártama. Hay un valor tremendo en muchas empresas que han empezado siendo muy pequeñitas, que se han transformado, y fijaros lo poco que se necesita. Lo único que necesita es crear una imagen de marca y lanzarte a vender fuera. Para vender fuera, Juanfran, a ver, desde donde nosotros estamos es muy difícil porque abarcamos el mercado que podemos abarcar de proximidad, tanto en venta de productos como en venta de servicios. Tenemos la enorme ventaja de que tenemos la Costa del Sol con todo lo que representa en segunda línea estamos en segunda línea de costa, la proximidad a Málaga y las infraestructuras que nos han acercado muchísimo. Tener en cuenta que se tarda menos desde Junquera al PTA que desde el centro de Málaga al PTA en muchas ocasiones. Es decir, que oye, cuidado, que desde el punto de vista residencial, no solo residencial turístico, sino también residencial completo, vivir en un pueblo y trabajar en cualquier otro sitio, pues no es ninguna idea descabellada. De hecho, ya hay mucha gente, y conocemos a comunidades de nómadas digitales que se están implantando en localidades nuestras. ¿Cómo ves tú, Juanfran, el tema? Porque el tema de Internet nos ha posibilitado a nosotros vender al mundo. Es decir, desde el último rincón del Valle del Guadalhorce se están vendiendo productos a medio mundo, y algunos de ellos interesantísimos. Incluso fruta. Se está vendiendo fruta en Alemania directamente envasada de aquí. Es que llega en el día. Es que muchas veces la que tú encuentras no tiene la calidad de la que nosotros mandamos a Alemania. Es decir, que hay empresas que están haciendo marca y que la están vendiendo fuera. Y para eso nos está resultando fundamental haber cogido el tren de la tecnología, el tren del comercio electrónico. Internet nos democratiza todo. Tú, Juanfran, tienes miles de empresas ya con comercio electrónico. Háblanos un poquillo de eso. Sí, nosotros tendremos unos 6.000 clientes más o menos, el volumen que tenemos. Antes ha hablado el alcalde de Junquera, y Pizarra es muy parecido. Es decir, nosotros somos pequeños que soñamos grandes, como yo digo, pero hay gente que hace cosas muy interesantes, seguramente, en Junquera. Pero sin embargo no tienes un mercado dentro de Junquera como para mantener tu negocio. Entonces sí que es verdad que hay gente que dice, oye, yo vendo pues carne, porque la hago a lo mejor y gusta y tal, y se envían a todos lados. Hay gente que a lo mejor nosotros trabajamos con empresas mexicanas que en zonas mucho más remotas, es decir, nosotros parece que estamos hablando a lo mejor de sitios muy remotos, eso sí que es remoto. Entonces hay gente que hacen paños, que hacen chalecos para mujeres y tal, y ellos lo venden dentro de su país. Entonces tú al final lo que haces es ese talento, eres capaz de hacerlo productivo, porque eres capaz de coger los ingresos que en un terreno cercano no serías capaz, ¿vale? Atraes capital a una zona, porque después esa mujer
que vende, gasta el dinero en su tiendecita de al lado y tal y cual, y eres capaz de retener sobre todo población, que es una de las cosas más importantes que tenemos que tener. Es decir, hay gente que hace cosas muy interesantes de sitios muy pequeños, y esto se le da una oportunidad de abrirle un escaparate muy interesante, generalmente en el resto de España, que es el nivel más fácil de vender. Entonces tú coges tu cliente, como yo digo, el tipo A, que cuando tú te vas a un mercado muy local tienes que coger casi lo que te llegue. Tú te vas a un cliente muy tipo A, y yo tengo clientes en Mallorca que hacen unos tipos de botijos muy de lujo y lo venden mucho a clientes de La Moraleja, de sitios muy exclusivos. Entonces viven así. Y yo creo que al final es lo global, yo creo que mantienen un poco más el talento local. Antes lo hablaba con Manolo. Quizás el que se coma más gazpachuelo ahora en el centro de Málaga tiene más que ver con el turista que quiere ver o comer cosas típicas. O sea, los malagueños comen más sushi que gazpachuelo. Sin embargo, mantienen más las tradiciones muchas veces el que trae capital de fuera, y eso en el comercio electrónico además es muy fácil y ya muy barato. O sea que esa parte yo creo que hace más territorio que otra cosa. Muy bien. Millán, hablábamos hace un momentillo de cómo ha cambiado el mundo en el sector de la construcción. Antes éramos los paletas que nos recogían con una furgoneta, nos llevaban a la Costa del Sol y allí a construir viviendas. Y cómo se ha transformado la industria auxiliar de la construcción. Tú, por ejemplo, que le has llegado a hacer el logo a Google en la fachada de Málaga, ¿cómo ha llegado la tecnología al sector auxiliar de la construcción y cómo esa industria se está transformando de paletas en una cosa muy distinta, con un altísimo nivel de calidad, homologable a la mejor construcción que se pueda hacer en cualquier parte del mundo, y cómo se está transformando ese sector? ¿Tú cómo ves tu sector en el Valle del Guadalhorce? Bueno, el Valle del Guadalhorce, en tema de construcción, estamos a expensas de la costa. Nosotros trabajamos el 90% en todo lo que es el litoral de la Costa del Sol, hasta Algeciras, La Línea. Ahora estamos en Gibraltar también construyendo. En el interior, aquí tenemos muchos déficits, muchas carencias, como todos conocemos. El tema de la vivienda es un gran problema. Las grandes promotoras que había antes, o el promotor pequeño que había antes, que hacía un bloque de piso y tal, eso prácticamente ya no existe. Los grandes bancos son los que están llevando todo el tema inmobiliario, y a nivel interior hay mucho suelo, pero no sale. Ese es un problema que tenemos, la especulación en tema urbanístico. Y es una pena porque los jóvenes, ya lo decía hace ya 25 o 30 años un estudio que se hizo de un economista muy famoso griego, que los jóvenes de hoy van a vivir peor que los padres. Y lo estamos viendo ya, que con 30 años es habitual ver a tu hijo en la casa y que no se va porque es que no puede irse. Eso por un lado, y en fin, el futuro. Tenemos muchos problemas, como hemos comentado antes, el tema de mano de obra. Está llegando mucha gente ya de fuera, de otros países, de otros continentes, porque necesitamos mano de obra, que aquí no la tenemos. Y estamos dando cobertura. Lo que pasa es que las necesidades que tenemos actualmente son superiores a lo que se está haciendo. O sea, que hay mucho de desigualdad en ese aspecto, porque no va correlacionada una cosa con la otra. Por otro lado, el tema de la construcción está evolucionando mucho. Ya la construcción es más sencilla de montar que antes. Ya se están montando módulos de viviendas. Te coge el cuarto de baño y te lo monta la grúa en el sitio, y tú ya llega el especialista, el fontanero, y te lo monta allí todo. Va todo ya en plan modular. Se está cambiando mucho. Lo que pasa es que el problema es los costes que tenemos actualmente, porque estamos en una economía que eso del libre mercado queda en los libros y queda en la teoría. Hoy en día la sociedad estamos evolucionando muy rápido y no da tiempo a adaptarse a los cambios que estamos teniendo, y estamos creando ese tipo de desigualdades, sobre todo para los jóvenes. Es lo que yo pienso. Muy bien. Un último repaso hablando de infraestructura. Es verdad que las carreteras cada vez nos acercan más. La verdad es que el Valle del Guadalhorce
está bien desde el punto de vista de la infraestructura. Nosotros nos quejamos todos, las carreteras están saturadas, sí, pero desde el punto de vista de la infraestructura, Málaga y el Valle del Guadalhorce en concreto, con un aeropuerto internacional que es el tercero del país, prácticamente, con el puerto, con la carretera del eje del Guadalhorce que se está ampliando, en fin, parece que ahí se va avanzando rápidamente. Hay algo que sí nos preocupa muchísimo y que nosotros lo hemos discutido muchas veces en nuestras reuniones y que seguramente no lo sabéis. Y es que para que haya un empleo, nosotros tenemos que poder desarrollar nuestro sector industrial, agroalimentario, todo lo que hemos estado hablando. Y resulta que nos encontramos que hay una enorme falta de suelo industrial. Cuidado con el suelo logístico. El suelo logístico es una nave enorme de 500.000 de metros que deteriora enormemente el paisaje, un bulto allí enorme, y que allí lo que hay son unas carretillas dentro de nada, ahora hay algún plan de empleo, pero dentro de nada lo que va a haber unas carretillas automáticas y un vigilante jurado, porque allí dejan la mercancía, la recogen y se la llevan. No se genera renta endógena allí, no se produce nada, no se vende nada afuera, no se etiqueta nada. Entonces, si el suelo industrial se termina convirtiendo en ese suelo logístico, para eso lo que genera empleo no va a tener suelo. El suelo productivo y lo que hace generar empleo son las pequeñas empresas que empiezan con un taller, se van transformando, que hacen una marca, que terminan vendiendo motos, pero es como se crea la riqueza endógena en un país, no trayendo productos de una gran multinacional, almacenándolos en unos cuantos días en una nave enorme que se ve de todas partes y llega un camión allí que satura las carreteras, los trailers y llevándoselo fuera. Cuidado con el suelo logístico. Sí tiene una ventaja y es que hay que comprender que el suelo logístico te llega un gran inversor, te lo compra todo y pelotazo. Sí, pero ahora el pueblo se queda con un problema y sin empleo. Y otro gran problema que luego quería trasladar es que no hay potencia eléctrica en el Valle del Guadalhorce. Es que un carpintero hace unos días me trasladaba un problemón y es que tenía que poner una nueva línea de lo que decía antes, tecnificar en su... Pues no puede. No hay potencia en su pueblo. Y en el de al lado, tampoco. Es decir, que quizás las instituciones que tienen la obligación, el deber y trabajan para nosotros en ese sentido y tienen que hacer esa planificación, van tarde en ese sentido. Necesitamos que haya más potencia eléctrica en los polígonos industriales y necesitamos suelo industrial para que las pequeñas empresas puedan crecer y crear y generar esa renta endógena de la que hablábamos, que los grandes suelos logísticos no nos van a dar nada de eso. Un pelotazo es lo que lo van a dar para una o dos personas. Y después el pueblo se va a quedar sufriendo sus consecuencias con las carreteras saturadas y prácticamente sin empleo. Ya os digo, un vigilante jurado y unas carretillas. Necesitamos suelo para el desarrollo industrial de la pequeña empresa, del sector agroalimentario. Necesitamos buena infraestructura para que el sector turístico se pueda desarrollar. Y sobre todo necesitamos infraestructura como la infraestructura eléctrica, que nadie se le ha ocurrido pensar en ella. Se tarda mucho tiempo en conseguir una subestación donde se necesita y hay que moverse. Esto no se hace con notas de prensa, ni ya va a salir, ni tenemos un suelo. ¿Dónde está el proyecto? ¿Se va a hacer? ¿Quién lo va a financiar? Entonces nos gustaría que se hablase de esas cosas que nos importan muchísimo y que es el futuro un poco de todos, ¿vale? Y yo creo que ya con todo esto y la reivindicación final ya vamos a dar por concluida la mesa porque hemos llegado a nuestro límite de tiempo. Agradezco que hayáis aceptado la invitación, agradecemos al Ateneo que nos haya invitado, agradecemos la enorme paciencia de los amigos políticos que están aquí, la mayoría, la inmensa mayoría de ellos, y los que no, si no lo son es porque ellos no quieren o nosotros sí queremos. Así que muchas gracias a todos.